El abordaje de los dedos trifalángicos se realiza de forma directa a través del dorso del pie. Lo anterior teniendo en cuenta de que en el dorso son fácilmente palpables las estructuras óseas, ya que la piel es delgada y son pocos los tejidos blandos que cubren estas estructuras. Aún así, cabe observar que la piel del dorso del pie es muy delgada y susceptible a complicaciones postquirúrgicas. Es por esto que el abordaje de los dedos laterales debe ser meticuloso y en muchas ocasiones debe desarrollarse a través de múltiples incisiones con el fin de evitar complicaciones en el proceso de cicatrización. Tipos de abordaje para la patología metatarsal y del complejo metatarso falángico. A grandes rasgos, los abordajes a este nivel pueden ser dorsales y plantares. Los abordajes plantares están reservados para patologías de ocupación de espacios en la cara plantar y de los ligamentos intermetatarsales. Cabe aclarar que las patologías de ocupación de espacio son diversas y si se ubican en la región plantar, por lo que el abordaje en esta área es mandatorio. En este sentido, solo se debe ser precavido en cierres de piel precisos que generen la cicatriz más pequeña posible con el fin de evitar incomodidades en la pisada. La incisión plantar puede ser transversal, longitudinal, dependiendo de la patología y del área de la región plantar. Por lo tanto, en las zonas de apoyo, la incisión con menos riesgo de complicación es la longitudinal, mientras que en las áreas de no carga puede usarse una línea transversal. En este orden, los abordajes más utilizados para una gran variedad de patologías metatarsales y complejo metatarsofalángico son dorsales. Abordaje dorsal a múltiples metatarsos. Una incisión única para un solo metatarso es segura. Sin embargo, si se deben abordar múltiples metatarsos e incisiones individuales para cada uno de ellos, estas deben ser evitadas dadas las complicaciones en el cierre y la cicatrización de las heridas. Ahora, si múltiples metatarsianos requieren ser abordados, se deben emplear dos incisiones. Una entre M1 y M2, mientras que la segunda de ellas debe efectuarse entre M3 y M4. Para ello se debe tener en cuenta que dos incisiones paralelas muy cercanas desvitalizan el tejido, por lo tanto cada abordaje debe ser meticulosamente planificado. Aquí tenemos una imagen con un ejemplo de incisiones en la piel para el acceso de los metatarsianos laterales, entre M1 y M2 y entre M3 y M4. También es importante indicar que en estos abordajes debería ser preservadas las venas superficiales y longitudinales tanto como sea posible. Adicional a ello, se deben identificar las ramas de los nervios peroneales. Y preservarlas, dado que estas son las que proporcionan la inervación digital superficial. El abordaje es en el área dorsal de los metatarsos, debe hacerse buscando proteger los vasos venosos y nervios que transcurren superficialmente. Cabe resaltar que el plano óptimo de disección se sitúa entre los extensores, el plano óptimo de incisión entre los extensores largos y cortos de los dedos correspondientes. Por lo que durante el abordaje dorsal, ninguna masa muscular debe ser incidida.
También es importante señalar que el abordaje a través de las masas musculares genera hematomas quirúrgicos y posibles síndromes compartimentales en el área. De otro lado, por otra parte, es importante recordar que el extensor corto corre lateralmente a lo largo medial, por lo que el plano de abordaje más seguro se genera entre ellos dos, proporcionando visualización adecuada del metatarso correspondiente. Aquí tenemos una imagen con incisiones en el plano profundo entre R1 y R2, entre el primer y segundo radio, donde vemos lateralmente al extensor largo, el tendón del extensor largo, y más lateralmente el extensor corto. ¿Okay? Y tenemos una vena superficial dorsal. Entonces, como dice aquí, es importante recordar que el extensor corto corre lateralmente y a lo largo medial, por lo que el plano de abordaje más seguro se genera entre ellos dos, proporcionando visualización adecuada del metatarso correspondiente. El abordaje debe ser entre ellos dos, ¿ok? No sobre las partes musculares. Por otra parte, el cierre debe hacerse por planos usando sutura reabsorbible. El cierre debe hacerse por planos, usando su sutura reabsorbible para la cápsula, en caso del complejo metatarso falángico. De ser posible, el envoltorio tendinoso debe ser cerrado. Posteriormente se debe cerrar la capa subcutánea con sutura reabsorbible. Finalmente se debe aplicar un cierre sobre la piel con puntadas separadas. El cierre debe hacerse por planos, usando sutura reabsorbible para la cápsula. En caso del complejo metatarso-falángico, de ser posible, el envoltorio tendinoso debe ser cerrado. Posteriormente se debe cerrar la capa subcutánea con sutura reabsorbible. Finalmente se debe aplicar un cierre sobre la piel con puntadas separadas. Ok, aquí tenemos un cierre de abordaje dorsal con puntos separados. El abordaje dorsal a un solo metatarso. M2, M4. Este abordaje suele ser usado para casos en los que un solo dedo debe ser sometido a algún procedimiento quirúrgico, por lo que si existe la posibilidad de tener que requerir acceso a otro metatarso, se deberá hacer uso de los abordajes descritos previamente para múltiples metatarsos. Aquí tenemos incisión en la piel para el abordaje de un solo metatarso, un solo metatarsiano. Este abordaje suele ser usado para casos en los que un solo dedo debe ser sometido a un procedimiento quirúrgico, por lo que si existe la posibilidad de tener que requerir acceso a otro metatarso, se deberá hacer uso de los abordajes descritos previamente para múltiples metatarsos. Okay. En este caso, el extensor del dedo largo y corto, junto al paquete vasculonervioso digital, son las estructuras anatómicas relevantes en este abordaje. Por lo tanto, la incisión de piel debe estar objetivada sobre el eje longitudinal central del metatarso a ser intervenido. Posterior a ello, se debe proteger las estructuras venosas superficiales que corren longitudinalmente, tratando en la medida de lo posible conservarlas. Acto seguido, el extensor largo del dedo se retrae lateralmente, proporcionando visualización directa al metatarso. ¿Okay? Aquí tenemos una imagen, proyección y visualización de tendones extensores en el abordaje de un solo metatarsiano. Vena dorsal superficial,
Tenemos el extensor largo y el extensor corto. Extensor largo, extensor corto. Ahora bien, cuando sea necesario acceder a la articulación y al complejo metatarsofalángicos, la capsular deberá ser incidida medialmente al extensor largo del dedo para exponer la cabeza del metatarso y la falange proximal. Posterior a ello se debe liberar cuidadosamente los ligamentos colaterales con instrumentos cortantes para la adecuada exposición de las superficies articulares. ¿Okay? Aquí tenemos una imagen. Apertura capsular en la articulación metatarso-falángica del dedo. ¿Okay? Cuando sean necesarios acceder a la articulación y al complejo metatarso-falángico, la cápsula deberá ser incidida mediante al extensor largo del dedo para exponer la cabeza del metatarso y la falange proximal. Posterior a ello se deben liberar cuidadosamente los ligamentos colaterales con instrumento cortante para la adecuada exposición de las superficies articulares. Abordaje de los problemas de los dedos trifalángicos. El abordaje de los dedos trifalángicos es mayoritariamente dorsal. El abordaje de los dedos trifalángicos es mayoritariamente dorsal, con pocas excepciones plantares. Lesiones ocupantes de espacios. Para el abordaje en los problemas de los dedos trifalángicos se debe definir el área a trabajar, ya sean las articulaciones interfalángicas o la diáfisis del dedo. Al contar con el área definida, se deben proceder a optar por alguna de las siguientes formas de incisión: longitudinal, transversal o zetaplastia. Por otro lado, se cuenta con el abordaje transversal, en el cual es otra opción para acceder a la articulación interfalángica distal de los dedos menores, la cual suele ser amable con la piel, si se tiene en cuenta que su capacidad de cicatrización es buena. Además, la exposición de la articulación es ideal para la remoción del cartílago articular, junto con la liberación capsular y los ligamentos colaterales. Aquí tenemos un abordaje transversal a la articulación interfalángica distal. Otro abordaje que se puede implementar en el manejo de los problemas de las falanges es el dorsal con incisión longitudinal, el cual está indicado para la diáfisis de las falanges y la articulación interfalángica proximal. También suele ser usado en procedimientos sobre los tendones extensores y la transferencia de tendón plantar. Aquí tenemos una incisión longitudinal en los dedos menores. Asimismo, al momento de precisar un abordaje de la articulación metatarsofalángica, la capsulotomía debe ser de 3/4 sin lesionar la placa plantar. Aquí tenemos una incisión capsular en la articulación metatarsofalángica. Una incisión capsular. Está el extensor digital largo, el tendón extensor digital largo y la arteria y el nervio digital dorsal y la cápsula de la articulación. Abordaje en los problemas del quinto radio. El quinto dedo se aborda mediante dos vías principales. Una de ellas es la vía dorsal, con un abordaje sobre la diáfisis, tal como fue expuesto con anterioridad. Sin embargo, el abordaje más frecuente se realiza de forma lateral. El abordaje lateral del quinto dedo, existen vasos venosos superficiales que cursan la línea de incisión.
es decir, ramas del nervio sural que deben ser identificadas y protegidas. Aquí tenemos una incisión para el quinto dedo, una imagen, incisión del quinto dedo. Cabe precisar que los puntos de referencia para la incisión de la piel son la base del proceso estiloide y se puede extender distalmente todo lo que sea necesario. Cabe resaltar que para la incisión se hace que la intersección de la piel dorsal y plantar. Se hace en la intersección esta incisión. Entonces cabe precisar que los puntos de referencia para la incisión de la piel son la base del proceso estiloide y se puede extender distalmente todo lo que sea necesario. Cabe resaltar que esta incisión se hace en la intersección de la piel dorsal y plantar. Aquí tenemos una imagen, disección del plano profundo del quinto dedo, en donde se ve la fascia del músculo aductor digital del quinto dedo. Una vez superado el plano subcutáneo y habiendo protegido adecuadamente las ramas nerviosas del sural y las estructuras venosas, se procede a exponer la fascia del aductor digiti quinti, la cual debe abrirse en sentido longitudinal. Posterior a ello, la fascia es retraída dorsalmente, mientras que la masa muscular se deberá retraer en sentido plantar. Una vez finalizado el procedimiento, se puede proceder a realizar el cierre de plano, recomendando puntos de sutura no continuos. ¿Okay? Una vez superado el plano subcutáneo y habiendo protegido adecuadamente las ramas nerviosas y del sural y las estructuras venosas, se procede a exponer la fascia del aductor digiti quinti, la cual debe abrirse en sentido longitudinal. Posteriormente a ello, la fascia es retraída dorsalmente, mientras que la masa muscular se deberá retraer en sentido plantar. Okay. Abordaje mínimamente invasivo en la metatarsalgia y los problemas del complejo metatarsofalángico. Es conocida por las siglas en inglés DMMO, en inglés Distal Minimal Invasive Metatarsal Osteotomy u osteotomía metatarsal distal mínimamente invasiva. Esta técnica requiere una curva de aprendizaje mayor. También precisa que el especialista esté familiarizado con las técnicas percutáneas. El procedimiento se realiza por una pequeña incisión en el aspecto medial o lateral del metatarso, luego de lo cual se realiza un corte oblicuo y se eleva la cabeza del metatarso. En este procedimiento se debe ser precavido al momento del acceso, teniendo especial cuidado con las estructuras neurovasculares, dado que no es posible observarlas en forma directa. ¿Okay? Esta técnica mínimamente invasiva tiene un riesgo elevado de hematomas postquirúrgicos y alteraciones en la sensibilidad de la piel del dedo correspondiente. En ella también es recomendable que el momento de entrar se realice una disección roma con pinza mosquito, buscando tratar de disecar hasta el hueso. Este procedimiento reduce el riesgo de lesiones de elementos neurovasculares. Entonces, esta técnica mínimamente invasiva tiene un riesgo elevado de hematomas postquirúrgicos y alteraciones de la sensibilidad de la piel del dedo correspondiente. En ella también es recomendable que el momento de entrar se realiza una incisión roma con pinza de mosquito buscando tratar de disecar hasta el hueso. Este procedimiento reduce el riesgo de lesiones de los elementos neurovasculares. Aquí tenemos una imagen de osteotomía percutánea para el tratamiento de las metatarsalias. Ok, bye.